conectarse. Vamos a empezar también haciendo una dinámica de concientización, digámoslo así, con una pregunta con respecto a endocrino. Por ejemplo, puede ser cuál de los temas que ustedes han venido viendo, por ejemplo, puede ser en semiología, en fisiopatología, alguna otra materia previa relacionada con endocrino, les gusta más y cuál hábito saludable creen que es más importante para su tratamiento, tanto no farmacológico, me refiero desde el aspecto preventivo en nivel primario, o sea, prevención primaria, prevención secundaria. Entonces los voy a ir nombrando por aquí, como tengo en la lista de participantes. Empezamos con Adrián Ortiz. Y prenden su cámara, entonces al que le toque hablar, por favor, prende su cámara. Adrián, entonces la pregunta es, ¿qué tema te gusta más de endocrino? ¿Y cuál hábito saludable crees que es más importante? ¿O cuál hábito de vida pues, crees que es más importante? Puede ser acerca de la diabetes, doctora, y que, bueno, para prevención de esa enfermedad, en gran parte también son los hábitos de vida de las personas. Entonces, por ahí podríamos enfocarlo. ¿Cuál hábito saludable crees que es más importante? Enfocado principalmente en la dieta y el ejercicio. Ok. Gracias, Adrián. Vamos con Amy. Amy Feijó. Sí, Doc, buenas tardes. Bueno, yo también estaba pensando, al igual que Adrián, en la diabetes. Es lo primero que se me viene a la mente cuando escucho endocrino. Y yo creo que el hábito más importante es el ejercicio físico, porque creo que eso nos brinda bastante, o sea, alarga los años de vida, nos ayuda con la, el metabolismo, todo es sumamente beneficioso. Ok, chévere. Gracias, Amy. Anderson. Buenas tardes, doctora. Bueno, en mi caso yo creo que el tema que más me llamó la atención es el hipertiroidismo. Y pues como hábito sería básicamente la dieta, por ejemplo, el evitar consumir alimentos que tengan una gran cantidad de yodo. Ok. Brian Ocampo. Sí, buenas tardes, doctora. Yo también estaba pensando en la diabetes más que todo por la prevalencia, dado que es la enfermedad más común en nuestros días, hablando de enfermedad endocrina, y no solo en nuestro medio, sino a nivel global incluso ya, y es muy importante hacer un enfoque en esto. Y yo creo que la mejor forma de prevención también es la dieta, dado que tiene mucho que ver con los altos consumos de azúcares, de harinas procesadas, entonces yo creo que en este enfoque sería. Muy bien, gracias. Vamos con Dani Jiménez. Buenas tardes, Doc. Sí, yo también estaba pensando en la diabetes, puesto que es una de las enfermedades más comunes que se presentan en nuestra ciudad. Y también había pensado sobre la alimentación, en una alimentación saludable que se disminuye el consumo de comida chatarra, así también como el consumo de las bebidas azucaradas, porque son una de las principales razones por las que uno llega a padecer esta enfermedad. Okay. Gracias. Vamos con Darío Quispe. Sí, buenas tardes, doctora. Bueno, yo también estaba pensando en cuanto a la diabetes, ya que bueno, aquí especialmente en la ciudad de Loja hay una gran prevalencia de esta enfermedad. Y en sí, en cuanto a la prevención, debería ser enfocada a la alimentación y al estilo de vida de las personas. Ok. Entonces ahora vamos a cambiar la pregunta. Ahora hemos visto que probablemente la diabetes sea la que más nos guste y a la vez nos angustie, en el sentido de que probablemente tengamos un familiar o un amigo
o alguien conocido, alguien apreciado que sufra esta enfermedad o tenga inclusive o esté cerquita de ella como la prediabetes. Y la otra parte es que ciertamente pues la dieta y el ejercicio son como la base fundamental, ¿no? Entonces, en base a eso, ¿cuál es el hábito que ustedes individualmente creen que a lo largo de su evolución durante la carrera de medicina han logrado mejorar o mantener? Porque ciertamente, pues, y sobre todo ahorita con la pandemia lo vimos mucho, a pesar de que somos del área de la salud, igual somos seres humanos y bueno, a veces la angustia, el estrés, bueno, diferentes situaciones que se han vivido con esta pandemia nos hacía comer más, ¿no? Y muchos ganaron mucho peso, otros, bueno, lograron mantenerlo, otros no tienen mucho problema con el peso, pero quizás igual su dieta no es muy saludable. Entonces, bueno, ¿cuál hábito creen que sí han mejorado o al menos mantenido durante este tiempo? O sea, desde que iniciaron su carrera hasta ahorita. Y quedamos con, creo que fue David, me parece, sí, ¿verdad? Si me confirmas, David, si tuviste el último que hablaste. No, doctor. Ah, entonces tú, David. Ya, buenas tardes, doctora. ¿Algún hábito que he mantenido? Tal vez puede ser la alimentación. Siempre he intentado mantener una alimentación equilibrada. Ok. ¿Y en qué consiste esa alimentación equilibrada? ¿O algo característico? Porque tú crees que es equilibrada. O sea, trato de mantener equilibrada tanto las proteínas y carbohidratos y también mantener un poco alto el consumo de verduras en sí, ensaladas. Ok. Sí, porque también en nutrición hay muchísima información y todo el mundo, vamos a decir así, es un gurú, por ponerlo así en términos un poquito coloquiales, de la alimentación y obviamente que no hay una fórmula única, ¿verdad? Para todo el mundo. Pero sí ciertos pequeños cambios en las personas que les cuesta más pueden ser importantes y tal vez si uno oye a otra persona que hace tal hábito o tal conducta, tal vez le puede servir a otra persona. Por ejemplo, yo en mi caso particular comía muy pocas frutas. ¿Por qué? No lo sé, pero quizás porque me acostumbraron así, no lo sé. Pero cuando empecé a comer más frutas me di cuenta que me sentía mejor, que incluso se me quitó el estreñimiento, bueno, y muchos otros beneficios, no solamente el control general de mis exámenes de laboratorio, por ejemplo, ¿no? Eso por decir algo. Eh, Vamos con Diego. Diego Saraguro. Buenas tardes, doctora. Respecto a su pregunta sobre lo que Diego, mencionaron. ¿puedes prender tu cámara, por favor? Claro, claro. Ahí, sí, ya se observa. Bueno, creo yo que durante todo este tiempo uno de los aspectos que he mantenido es la buena alimentación y también tratar de descansar lo más que se pueda, obviamente para poder recuperar energías, ¿no? Para seguir en la universidad. Gracias. Chévere. Me encanta que hayas dicho eso, ¿verdad? Porque siempre decimos dieta y ejercicio, importantísimo, ¿verdad? Pero no es lo único. También mantener la salud mental es importantísimo y parte de eso es el descanso, ¿no? Hay todavía un poquito de creencia en algunas personas de que dormir, no podemos dormir mucho porque tenemos que esforzarnos al máximo para poder sacar buenas notas y para poder lograr nuestras metas. Bueno, si alguien cree que eso de verdad lo puede hacer y no le perjudica, bueno, perfecto, pero normalmente pues la mayoría de los seres humanos sí necesitamos al menos 7 horas de sueño, ¿verdad? En promedio, puede que un poquito más, puede que un poquito menos. Y hacerlo de manera también, vamos a decir, saludable, en el sentido de que ese sueño además sea reparador, también es importantísimo. Aparte también el descanso mental, o sea, en nuestras horas de actividad o mientras estamos despiertos también hacer nuestras pequeñas pausas, nuestros pequeños disfrutes, recordar, agradecer lo que tenemos, cualquier sistema que tengamos de limpiar un poquito esas neuronas ahí activas con las actividades propias de lo que estemos haciendo, ¿no? Que a veces nos agotan un poquito.
Bueno, gracias. Vamos con Gabriela. Buenas tardes, doctora. Bueno, los hábitos que he tratado de mejorar y son el poder tomar más agua, el realizar más actividad física y el comer menos dulces. Muy bien. Ajá, Grace. Buenas tardes, doctora. Yo los hábitos que considero que he mejorado son tanto la alimentación, así como también el hábito de tener un sueño reparador y también hacer ejercicio. Esto prácticamente todo durante la pandemia comencé a modificar, con el fin tanto de disminuir la cantidad de estrés que tenía. ¿Y si te ha sido efectivo? Sí, me ayudó bastante. Qué bueno. Bueno, entonces ese es el otro aspecto que a mí siempre me gusta resaltar, porque mientras uno lo hace consciente para uno como médico, a la vez lo puede transmitir mejor a las personas o a los pacientes, ¿verdad? Porque si uno quizás no lo ha padecido, bueno, puede que sí lo adopte, pero no le da tanta importancia. En cambio, cuando uno ciertamente le ha costado, pues va como adquiriendo esos pequeños truquitos. Bueno, ¿cómo lo logré? ¿Qué tuve que vencer para así lograrlo? ¿Qué barreras tenía o por qué no lo logré? ¿O por qué no lo he logrado pero sigo intentando? Pues también puede ser, ¿verdad? Que estemos en el proceso de seguirlo intentando. Y eso puede ayudar a una persona igual a darle una idea de cómo enfocar cierto hábito no saludable. Seguimos aquí con Yandri. Buenas tardes, doctor. Bueno, principalmente el hábito que he estado mejorando es básicamente empezar a dormir mejor porque por pandemia y por clases era como que me costaba full tarde. Entonces, y de igual manera era como que me despertaba un poco más tarde de lo normal y a veces no comía, a veces no desayunaba a las horas que se debe desayunar, desayunaba más tarde. Y pues, o sea, ahora eso ya es como que lo estoy llevando de una mejor manera. Y bueno, eso básicamente. Chévere, qué bueno. Joana. Buenas tardes, doctora. Yo creo que uno de los hábitos que he mejorado es tratar de no tener una vida sedentaria, realizar un poco de actividad física y también realizarme chequeos anuales para ver cómo está todo en cuanto a exámenes de laboratorio. También es importantísimo, ¿verdad? Eso de ver cómo estamos, porque a veces creemos o nos sentimos bien, pero bueno, a veces es silencioso el proceso. Y adquirir esa costumbre desde jovencito es lo ideal. Vamos con Jorge Tapia. Buenas tardes, doctora. Bueno, pues respecto a uno de los hábitos que he adquirido, bueno, principalmente y reforzado durante esta pandemia, ha sido lo del ejercicio. Me ha ayudado bastante, pues, el hecho incluso hasta para lo que es despejar la mente, librar un poco de lo que es estrés, hacer ejercicio. Perfecto. José Castillo. Buenas tardes, doctora. Bueno, un aspecto que yo sí he mejorado mucho principalmente es en cuanto a la dieta, sobre todo en el consumo de sal y de azúcar, que yo creo que justo antes de entrar a la carrera como tal, incluso los primeros ciclos, la verdad no le prestaba mucha importancia, pero hoy en día ya soy más pendiente en ese aspecto. Ok, entonces ahora vamos con los que faltan, que son unos poquitos, vamos a cambiar la pregunta. Otra más como también podemos tomar conciencia, ¿verdad? Con nosotros mismos y hacia los demás. ¿Qué hábito creen que han cambiado en su familia a través de lo que han aprendido a lo largo de su carrera, o en algún familiar, o en algún amigo, alguien cercano? Puede ser, por ejemplo, que le hayan influenciado en dejar de fumar, en el consumo un poco más saludable de alcohol, vamos a decirlo así. Bueno, cualquier hábito, ¿verdad? Que crean que hayan podido ser agentes promotores de salud en su
en su familia cercana, si es que lo han logrado. Y si no lo han logrado, bueno, en quien les gustaría que sí, y de repente se puede hacer su meta para aplicar lo que igual van a repasar aquí o aprender en endocrinología, especialmente con diabetes, con hipotiroidismo, que son las más comunes, ¿verdad? O con las otras, porque también vamos a ver trastornos de, por ejemplo, el manejo de la menopausia, al menos de una manera global, el manejo de la osteoporosis, que son patologías súper comunes que muy probablemente ustedes van a tener en personas cercanas a ustedes, y si no, bueno, cuando estén en su rural, pues lo más seguro es que algunas de estas patologías las vean, y por qué no tal vez algunas de las que son más raritas, que también vamos a verlas, al menos un poquito menos raras. Ok, entonces sería continuar, a ver, ¿dónde quedé aquí? José, creo que era Juan Jiménez. Buenas tardes, doctora. Bueno, respecto a esto, creo que la persona con la que querría mejorar, sobre todo en la parte que él fumaba bastante, y ya desde hace algunos ciclos también en la GP y en el ciclo anterior sobre todo, he podido mucho hablar con él y entrar más en contacto con él, sobre todo por su hábito de fumar, y creo yo que sí, sobre todo en los últimos meses he estado logrando algo, porque recuerdo que él llegaba a comprar hasta 3 cajetillas por día, y ahora creo que en todo lo que lo he ido a visitar y así, creo que está comprando máximo una y media por ahí. Entonces yo creo que sí ha habido un avance con todo esto, que he tenido sobre todo más contacto con él. Chévere. Es que un amigo, es que no te vi la primera parte. No, mi abuelito. Ah, qué bueno, chévere, ¿verdad? Y nunca es tarde para ser ese agente promotor, y más si es una persona que uno quiere, porque más satisfacción van a tener ambas personas. Y así tú vas viendo también, bueno, qué le ha costado, porque ha sido difícil, y eso te sirve de base para ayudar a otra persona más. Sí. Chévere, gracias. You lady. Buenas tardes, doctora. Bueno, yo he tratado de a mis abuelitos, de hacer que cambien un poco sus hábitos de la alimentación, y también con respecto a los hábitos para realizar ejercicio físico, ya que como son adultos mayores es importante esta parte para que puedan mantenerse bien. Eso fue. Sí, es importantísimo de verdad. En los adultos mayores a veces uno piensa que no, que ya para qué, que ya yo estoy viejo, estoy esperando la muerte, depende de la edad, ¿no? Porque hay unos que son súper activos y optimistas, ¿no? Pero otros, bueno, ya es como que se resignaron a que son así, no sé, obesos, o tienen malos hábitos, y como que ya no importa. Y el hecho de que ustedes vayan aprendiendo también esas herramientas de prevención, tal vez secundaria, porque probablemente pues ya están hipertensos o ya están diabéticos, igual, ¿verdad? No importa cuánto, porque además los están haciendo con amor, porque normalmente pues uno a sus abuelitos los quieren bastante, ¿no? Casi siempre han sido ahí la fortaleza que nos han dado para la crianza muchas veces, ¿no? Cuando los papás trabajan ambos. Bueno, gracias, Yulady. Vamos con Kevin. Kevin Jaramillo, ¿sí me oyes? Sí, Doc. Bueno, en mi caso, Doc, yo he logrado algunos familiares tratar de controlar la hipertensión, ya que algunos tíos tienen una gran disposición de padecer esta hipertensión. Entonces, como a algunos hermanos de ellos ya les ha dado, se han acercado hacia mí y me han dicho que les trate de guiar por el buen camino, digamos así, para que a ellos no les afecte pronto, digamos así. Eso yo he logrado. Es muy importante también eso, prevenirla dentro de lo posible, ¿verdad? Siempre va a haber la carga genética ahí, pero pues podemos por lo menos retardar la aparición de la misma, y acuérdense que ahí también influye mucho el manejo del estrés. Ajá, vamos con Leonardo. Sí, doctora, buenas tardes. Bien, yo como aquí vivo solo con mi mamá, bueno, pues ella, por ejemplo, cuando estamos haciendo el desayuno, hace jugos de frutas, porque a ella le encanta. Entonces, a veces junta muchas frutas y pone encima azúcar.
y yo ya le he estado ahí explicando que eso está mal. Ya, entonces, bueno, eso es una parte y también en cuanto a lo que es el ejercicio físico, yo a veces, por ejemplo, a las 6 me levanto y hago, bueno, unos 40 minutos así y entonces ella a veces con el paso del tiempo me ve y ya como que se contagia de eso, de esas ganas. Entonces ella, por ejemplo, a las 4, bueno, así por la tarde cuando tiene tiempo, a veces se pone en YouTube algún video y aunque sea hace un ratito, unos 30 minutos, y ya entonces ella después me dice que ella cuando acaba es como que se siente bien y es eso, y entonces eso he logrado cambiar durante la pandemia. Chévere, qué bueno. Entonces, esos son los aspectos bonitos, ¿verdad? Fíjense que en todo lo malo siempre hay algo bueno. Y cuando uno hace conciencia de eso, la felicidad llega mucho más directa, diría yo. La felicidad a veces uno la busca, cuando me gradúe, cuando tenga plata, cuando tenga hijos, que por supuesto, obviamente que también. Pero a veces la tiene ahí cerquitica, en ese abuelito, en esa mamá, en esa otra persona que con poquitos de hábitos diarios le da ese toquecito de felicidad de ese día, ¿verdad? O de ese momentito. Y eso uno lo va contando y lo va haciendo consciente y va sumando, va sumando, va sumando. Y cuando tiene entonces una crisis en la vida, que siempre van a llegar, entonces ya tiene como ese vagoncito lleno de, verdad, tengo este problema, estoy agobiado, siento mucho estrés, tengo mucha angustia, estoy muy triste, lo que sea, ¿verdad? O incluso cosas muy graves, pero también tengo esto bonito, tengo las personas que me están ayudando, tengo tal cosa, tengo trabajo, y cuando uno hace ese balance, ve que siempre en lo duro, en lo triste, hay algo bonito, así sea poquitico. Chévere, gracias. Leonardo. Lisette. Buenas tardes. Yo creo que el principal hábito que cambió un poco en mi hogar fue el de la actividad física, porque normalmente casi solo hacíamos yo y mi hermano y mis papás no tanto, pero igual desde pandemia como que los instamos a que hagan más ejercicio, incluso primero haciendo ejercicio en casa con algún video y ahora ya salen más. Y también creo que en la alimentación a incluir más verduras, porque era algo que no hacían antes, pero ahora también ya está casi normalizado eso aquí en mi casa. Qué bueno. A mí, por ejemplo, me costó muchísimo, bueno, todavía me cuesta, bajar el azúcar porque me gustan mucho los dulces. Y bueno, empecé por el café, ¿no? Que siempre le echaba azúcar, entonces bueno, empecé a reducir la cantidad de azúcar. Después me cambié a stevia, porque sí me parecía horrible tomarme un café sin azúcar. Y bueno, en prácticamente 2 años logré sin azúcar. Ahora mi meta es quitarme el café. No sé si lo lograré, pero por lo menos ir a veces con pequeños cambios. Entonces muchas veces es individualizar también qué cosa el paciente puede hacer, ¿verdad? Porque una dieta obviamente sí es importante, el nutricionista puede ayudar muchísimo, obviamente, pero ese clic de que el paciente cambie el hábito muchas veces depende más de cómo lo abordamos y cómo lo escuchamos. Porque no todo el mundo, primero, como vieron ustedes con el cigarrillo, no todo el mundo quiere cambiar. Entonces, hacer ese interrogatorio de qué estadio del cambio está la persona, uno puede simplemente empezar, bueno, ¿usted quiere cambiar? Y si dice que no, ir entrándole así como, bueno, mira, los beneficios son estos, tal vez más adelante, como írselo poniendo así bonito, ¿no? Y ahí la persona empieza a no sentirse juzgada, porque el problema muchas veces está en eso, emitimos muchos juicios, porque así nos hemos creado a lo largo de la historia, y lo seguimos haciendo, pero mientras nos vayamos entrenando igualmente en que, bueno, usted puede hacer tal cosa y tal cosa, o tener tales características, y eso no lo hace ni más ni menos, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar? ¿O quiere que lo ayude? Y eso a veces hace la diferencia. Ok, vamos con María José Guerrero. Bueno, en mi caso, aquí hemos logrado reducir el consumo de azúcar, bueno, completamente erradicarlo. Por ejemplo, todos los frescos que antes aquí en mi casa le poníamos bastante azúcar, pues ya no tomamos nada con azúcar. Y también un poco la reducción de las comidas que son demasiado fritas, porque aquí en mi casa, bueno, mis papás empezaron a tener el colesterol bastante alto. Entonces, bueno, reducimos el consumo de grasas
y de comidas fritas. Entonces ahora hacemos todo al vapor o también en la agua frera sin utilizar aceite. Entonces, yo creo que en eso he logrado aquí bastante en mi casa. Chévere, qué bueno. Excelente. Vamos con Milena. Buenas tardes, doctora. Las cosas que he logrado, se podría decir, en mi familia es que disminuyan el consumo de sal, porque hay bastante predisposición a tener hipertensión arterial. Incluso también el consumo de azúcar, porque antes consumían bastante. Y en cuanto a la proporción de la cantidad, o sea, de las comidas, también reducir, porque también había predisposición a obesidad y todo ese tipo de alteraciones. Eso. Perfecto. Nicole. Buenas tardes, doctora. Lo que he logrado acá en mi casa, principalmente me he enfocado, bueno, por el momento, ¿no? Como mi mamá tiene hipertensión arterial, entonces muchas de las veces, sabiendo ahora, ¿no? Con las guías de ahora que han hecho, las personas no se centran en el tratamiento farmacológico y dejan de lado el cambio de las conductas, ya sean alimentarias o físicas. Entonces, por eso lo que he estado haciendo es como que una reducción de sal de poco a poco y también de azúcar y de grasas. Y también le he estado promoviendo que haga ejercicio físico para así que el tratamiento farmacológico con el cambio de esas conductas alimenticias sean como que más beneficiosos y así llega como con los objetivos de la presión arterial. Y pues sí la he estado midiendo ya ahora 3 veces a la semana y sí ha llegado a los objetivos. Qué bueno. Entonces, fíjense cómo van practicando ya ustedes ahí, son médicos de su familia, porque están ayudando entonces en la prevención. Ronald. ¿Cómo está, doctora? Bueno, igualmente creo que se ha mejorado en cuanto a la alimentación, igual el azúcar y menor el consumo de sal. Siboney. Buenas tardes, todos. Bueno, en mi familia, bueno, todo se asocia a un cambio de hábito asociado a precisamente a un suceso que pasó recientemente en las vacaciones, cuando nosotros acudimos a un nutricionista. Precisamente he permitido, he ayudado a mi familia instruyéndoles de acuerdo a lo que me enseñó el nutricionista, y me emociona bastante con mi familia porque lo acatan muy bien, a pesar de que a veces se salen un poco de la línea, pero como que lo acatan bastante bien. Incluso este domingo me toca pesarlos porque ya vamos 2 meses con ese hábito. Y recientemente la pesé a mi mamá y ha bajado 4 kilos en 2 meses. Entonces me parece bastante bueno el hecho de implementar en los hábitos alimenticios, en disminución del consumo de carbohidratos, porque aquí comíamos la papa, todo ahí mezclado, entonces como que hemos cambiado bastante en ese tema. Excelente. Y entonces también mantenerlo a veces cuesta un poquito, pero bueno, se puede ir haciendo si todos trabajamos en conjunto en la familia. Incluso, bueno, los que tienen niños, pues también concientizar eso, que desde chiquitos podemos irlos enseñando, o los que tienen sobrinos, en fin, no solamente son los viejitos, sino también los chiquititos de la casa. Y Victoria. Buenas tardes, doctora. En mi caso, he acostumbrado bastante a mi familia a reducir un poco el consumo de azúcar, porque, bueno, sobre todo a mi abuelita, porque a ella le encanta desde siempre, le ha gustado el dulce, caramelos, melcochas, o sea, de todo. Y últimamente he estado revisando sus exámenes de laboratorio y me he dado cuenta que su azúcar está subiendo bastante. Entonces le he estado motivando a que deje de consumir tanto dulce y que las aguas, si las quiere endulzar, que sea con miel o ya en su defecto azúcar morena, pero que deje un poco de tomar tanto dulce y de comer sobre todo. Exacto, entonces podemos ir haciendo pequeños cambios hasta que ya lo dejen, porque a veces la miel y el azúcar morena, bueno, son un poquito más saludables, pero tampoco es bueno consumirlas. Y entonces el ir cambiando poquito a poco a veces también
se logra, ¿no? Hay gente que le gusta así de una vez, me quito el azúcar y chévere, pero hay otras que, bueno, hay que ir poquito a poco. Bueno, entonces chévere, así podemos ir tomando conciencia igual, de que sí lo podemos ir logrando, de qué cosas sí, y también ir pensando, bueno, todavía me falta tal cosa, y todo eso tiene que ver con endocrino. Endocrino es una de las especialidades que más tiene que ver con los hábitos, no quiere decir que las otras no lo tengan, con los hábitos de salud física y mental, ¿no? Porque acuérdense que también las hormonas se relacionan muchísimo con nuestro sistema nervioso, actúan en conjunto permanentemente y toda esa información está muy asociada a los niveles de estrés o de depresión, y entonces también el manejo de estos factores influye muchísimo sobre nuestro equilibrio hormonal. Bueno, entonces voy a compartirles primero el resumen que yo les pongo al principio de la planificación para que si quieren le tomen la captura de pantalla para que vean más o menos entonces cuáles temas vamos a ver y bueno, un poquito también de la evaluación, que es como un resumencito del plan docente que yo les muestro, ¿no? Entonces esto sería lo que les toca a ustedes. Hoy vamos a ver la primera parte de los trastornos del eje hipotálamo hipoficiario. Vamos a hacer una tarea que, bueno, es un caso clínico, pero más asociado a un artículo con unas preguntas, y ahí hay un pequeño pregunta relacionado con una situación clínica. Pero bueno, lo llamo así simplemente para ubicarlos dentro de la evaluación. Cuando dice P es correspondiente al componente práctico. Cuando dice D es del componente docencia, y cuando dice A es del componente autónomo. Entonces la próxima semana vemos la otra parte de estos trastornos del hipotálamo y la hipófisis, luego comenzamos con tiroides, empezamos con hipohipertiroidismo, luego tiroiditis y nódulo tiroideo. Entonces, bueno, aquí ustedes no tienen problema porque están el miércoles, solo que habría que ponerse de acuerdo con el grupo que le toca feriado para hacer primero la prueba parcial, y luego, bueno, ellos se retiran y sigo con ustedes en la clase de este tema. La siguiente semana, entonces ya comenzaríamos con diabetes. Primero vamos a ver la parte general, clínica, diagnóstico, etc. Luego vamos a ver el tratamiento y luego vamos a ver las complicaciones. Y bueno, en estos dos temas se hacen estos controles de lectura. Aquí en el tratamiento hacemos la receta, igual para hipotiroidismo, porque son las más comunes. Bueno, esta semanita la dejé para la práctica, que en este caso vamos a hacer la de toracocentesis, aun cuando tiene más que ver con respiratorio. Bueno, se acuerdan que habíamos quedado en que como no daba tiempo por la situación que estamos viviendo de hacer las dos prácticas en séptimo, esta la pasamos para octavo. Y bueno, en realidad toracocentesis, cualquier causa de derrame pleural probablemente va a necesitar una toracocentesis, entonces bueno, tampoco es que no tiene nada que ver con endocrinología. Y esta semana, la semana 9, hacemos la segunda prueba parcial y la entrega entonces del video. En esta ocasión nos vamos a abordar en la parte de la dieta saludable, igual con la estrategia de las 5A, o sea, muy parecido a lo que ya ustedes hicieron en séptimo, pero asociado a la dieta. Aun cuando hay, por ejemplo, hay unas preguntas con respecto a la alimentación que puede que no esté tan actualizado, bueno, no importa, lo importante es hacer el ejercicio de la estrategia de las 5A para la dieta saludable. Ok, y ahorita les muestro el plan docente, entonces para que ahí veamos los temas que vamos a ver en el segundo bimestre, la parte de la evaluación y la parte de la bibliografía. Bueno, y esta parte general, esto ya lo vimos el primer bimestre. Vamos a irnos entonces a la parte de la evaluación, que bueno, prácticamente ya se los mostré ahí con las letricas esas en colores que les mencioné.
Pero bueno, aquí estaría como el resumen ya de manera esquemática. Entonces, la parte de contacto con el docente. Entonces, es un cuestionario y los 2 parciales. Cada parcial vale 15% y el cuestionario 5%. En la parte práctica van los casos clínicos, la práctica como tal y los recetales. Y las recetas, pues. Y el autónomo, los controles de lectura y el video. Y aquí están los porcentajes, la ponderación de cada uno de ellos. Bueno, en la parte práctica se me olvidó aclararles que tengo que confirmar la fecha, por lo tanto las fechas puede que varíen. Yo más o menos revisé de acuerdo a la planificación que envían desde el doctor Víctor Vaca, que en esa fecha no coincidiera con otros grupos, pero igual tengo que confirmarlo con Denis, ¿no? Y como ahora para este ciclo van a haber más prácticas presenciales, sobre todo de los primeros ciclos, se diseñó como un sistema un poquito más automatizado, entonces no sé si tengo que pedir una autorización adicional, pero bueno, hasta ahora esa semana 8 va a ser la de la práctica y normalmente entonces iría la mitad del curso en el primer bimestre y la otra mitad del curso en el segundo bimestre. Ay, perdón, se me olvidó que hablar de la parte de la bibliografía y de los otros temas. Ok, entonces en el segundo bimestre vamos a ver alteraciones de las glándulas suprarrenales, vamos a ver en la segunda semana osteoporosis, luego ya comienzan entonces los seminarios, ahí van a exponer ustedes entonces alteraciones, o sea, el resto de las alteraciones del metabolismo del calcio diferente a la osteoporosis. Vamos a hablar también, bueno, aquí puse procedimientos en endocrinología para poner esa semana para el otro grupo de práctica. Luego la semana 5, como les digo, puede variar la fecha, pero los temas son los mismos. Vamos a ver el tema de obesidad y alteraciones de lípido, que también es importantísimo. Luego vamos a ver el tema de ya trastornos del aparato reproductor masculino. Luego los de femenino, ahí más enfocado, como esto es tan amplio, más enfocado a la parte endocrinológica, los más comunes, y probablemente algunos de ellos los van a reforzar aún más, ya bien sea en ginecología o en urología. Bueno, los del femenino la siguiente semana. Y la semana 8 veríamos emergencias endocrinas, más que todo enfocadas a la parte de tratamiento. Y luego creo que ya ahí tenemos también la prueba parcial, me parece. El examen parcial. Y el otro video que sería de actividad física. Bueno, en la parte de la bibliografía, la evaluación es prácticamente la misma, solo que en la primera parte de docencia se valoran las exposiciones de ustedes. Lo demás es igual, como el primer bimestre. Entonces igual vamos a usar, mejor dicho, el Harrison para algunos temas, la guía del Ministerio de Diabetes, por supuesto, para la diabetes, aunque también vamos a utilizar otras fuentes. El AMIR también lo vamos a seguir utilizando para muchos temas. Y bueno, actualizaciones en UpToDate, en algunas específicas de diabetes, por ejemplo, diabetes.org, del American Diabetes Association, del New England. Bueno, ya ahí tal vez un poquito más asociado con los artículos que podamos repasar o que podamos utilizar. Bueno, ¿alguna duda con respecto a esto? Bueno, igual ustedes ya tienen el plan docente el acceso ahí a través del Canvas. Y bueno, recuerden que normalmente yo les voy colocando en la página de inicio, en cada semanita ahí directo, lo que toca cada semana, la clase ya grabada, la clase en PDF, bueno, y cualquier otro material que sea importante para su aprendizaje o para la realización de la tarea. Y normalmente en la tarea bueno, por ejemplo, si es un artículo o si es algún otro material, pues ahí mismo se los adjunto y ya saben que uno de cada grupo va a ir subiendo cada tarea. Ajá. Hablando de grupos, ustedes son 25, entonces podemos hacer 4 grupos de 6, o 3 grupos de 6 y uno de 7, aquí no hay tantos grupos. ¿Okay? Entonces, bueno, ustedes lo organizan y me pasan luego la lista.
Eso me refiero para las tareas, para los seminarios, bueno, en los seminarios ahí sí vemos porque creo que son 5 seminarios. Entonces veríamos si hay que reorganizarlos. Pero bueno, eso como ya es para el segundo bimestre, no haya apuro por ahora. Bueno, entonces esa sería más o menos la información ya de la planificación. Obviamente que cualquier detalle está ahí en el plan docente. Y si hay modificaciones, pues lo vamos poniendo por los anuncios. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a comenzar con la clase. Déjenme poner a grabar. Recording in progress. Ok, entonces, hoy vamos a empezar viendo la parte de un poquito de fisiología, o sea, un recordatorio. Bueno, para empezar reflexionando sobre esa importancia que ya mencionamos de no tomar en cuenta solo a la enfermedad, sino al paciente como un ser humano con todas sus partes, ¿no? O de manera íntegra. Entonces, por ejemplo, Cicerón dijo, el médico competente, antes de dar una medicina a su paciente, se familiariza no solo con la enfermedad que desea curar, sino con los hábitos y la constitución del enfermo, ¿verdad? Un poco reforzando ese ejercicio que ya hicimos de, bueno, qué hábitos hemos mejorado, cuáles hemos mantenido, cuáles hemos logrado en otras personas fomentar, y cuáles también quisiéramos de repente seguir trabajando en ellos. Y también que en el examen de la enfermedad ganamos sabiduría en la anatomía, fisiología, biología, todo el conocimiento científico que es importantísimo, pero además cuando examinamos a la persona con enfermedad ganamos sabiduría sobre la vida, o sea, aprendemos sobre cómo mejorar como seres humanos y cómo mejorar como médicos también. Bueno, entonces, este sistema empieza, por supuesto, siempre enfocándonos en la parte de la hipófisis, porque digamos que es el órgano rector ahí, aunque obviamente todos son importantísimos, ¿sí? Como dijimos, la hipófisis se relaciona muchísimo con el sistema nervioso central a través de neurotransmisores y de diferentes hormonas, están en constante sincronía, ¿verdad? Para funcionar y mantener nuestro equilibrio. Y además, por su ubicación, también muchas lesiones de esa glándula, pues también van por contigüidad, sobre todo en el caso de los tumores, van a lesionar órganos cercanos y, bueno, producir otras manifestaciones, digamos, distintas a la exclusivamente hormonal. Bueno, entonces recordando un poquito cuáles son esos órganos o estructuras donde principalmente va a estar dada su función. Bueno, obviamente que la hipófisis en relación con el hipotálamo, que siempre están en íntima relación. Y dentro de la hipófisis recordar que hay una parte más anterior, que es la adenohipófisis, que es propiamente la parte, vamos a decir, glandular como tal, que es la que produce todas esas hormonas que vamos a estar mencionando. Y la neurohipófisis, que por tener un origen embriológico diferente, pues no produce hormonas, sino que las almacena. Y esas hormonas son un poquito diferentes en su estructura a las hormonas producidas acá. Son más parecidas a neurotransmisores, que son la vasopresina y la oxitocina, ¿no? No se producen en el hipotálamo y se almacenan en la neurohipófisis. Entonces, propiamente desde la adenohipófisis, donde va a estar entonces toda la comunicación con el resto, a través de la sangre principalmente, con el resto de los órganos, ¿verdad? Entonces, en primer lugar tenemos la tiroides, para que produzca entonces T3 y T4, con la paratiroides, ¿verdad? Para que también produzca la paratormona, con la corteza suprarrenal, para que produzca cortisol, además de otras hormonas como andrógenos, etcétera, aldosterona. Con la médula, acuérdense que no está relacionada directamente, pero también se menciona a algunos autores como parte hormonal, en el sentido de que al producirse noradrenalina y adrenalina, que son más estructuralmente neurotransmisores, igual hay relaciones de comunicación, digámoslo así, con el resto del sistema nervioso. Y por supuesto las gónadas, en el caso de la mujer el ovario, y en el caso del hombre el testículo, ¿no? Pero además también recordar los sitios u órganos de nuestro cuerpo donde la función endocrina no está solita, sino que se complementa o está presente el componente exocrino, como por ejemplo también en el páncreas, o donde están ubicadas también con otras células, como son todas las células epiteliales que forman parte del sistema SNEP,
que está ubicado en los epitelios, sobre todo del sistema digestivo y del sistema respiratorio, que son las células endocrinas de esos epitelios. Y bueno, recordar también que estas células pueden actuar no solamente de manera lejana a través de la vía sanguínea, sino también puede ser paracrina, o sea, a células que están cercanas, o incluso autocrina a ellas mismas. Bueno, y un puntico aparte hago aquí con la parte de las gónadas, porque siempre me gusta repasar un poquitito más aquí para recordar también que a veces tantos nombres o tantas hormonas o tantas moléculas desde el punto de vista bioquímico pueden confundirnos en cuanto a dónde se originan o a dónde se sintetizan y a dónde actúan, ¿no? Porque especialmente en el ovario pues hay muchas hormonas que se producen y sus nombres a veces tienden a hacernos pensar que se producen allí o lo contrario. Entonces, recordando un poquito esto, fíjense que aquí en este esquemita está, bueno, un dibujito muy simple, muy sencillo, de lo que conforma el ovario en la mujer, que son principalmente los folículos, ¿verdad? Entonces, durante el desarrollo embrionario, recordemos que las células, o sea, hay, digamos, dos grupos celulares en cada gónada, ¿verdad? Las células gonadales, específicamente, que son las ovogonias y las espermatogonias en el caso del varón, pero ellas se reúnen, o sea, o se asocian a otros grupos celulares. En el caso de la mujer, ya va, déjenme poner el cursor que me permite ver mejor. En el caso de la mujer, entonces, esta celulita que vemos aquí, ¿sí la logran ver? Sí, Sí, doctora. Ok, entonces, ¿cómo se llamaría esa celulita? Déjame tomar un poquito de agua. ¿Quién se acuerda? ¿Alguien se acuerda qué tipos celulares tenemos ahí en los ovarios? Hagan un poquito de memoria. Yo sé que eso lo vieron en histología, en fisiología. ¿Óvulo? Ajá, ¿verdad? El óvulo, que es el que ya va a salir, y antes de que se llame óvulo, se llama ovocito, ¿sí? Entonces, esa evolución desde ovogonia, con la que nacemos las hembras, en nuestros ovarios, cuando llega la menarquia, que comienzan a producirse todos esos cambios hormonales, y esos cambios hormonales a su vez están dados por procesos bioquímicos. Entonces toda esa regulación hormonal permite que entonces se estimulen ciertos folículos que son pequeñitos, folículos primordiales, para que ellos maduren, ¿verdad? Y uno solo de esos es el que finalmente va a madurar tanto que se va a transformar a un folículo primario y luego un folículo secundario, ¿verdad? Y ese secundario único es el que va a expulsar el óvulo, ¿ok? Entonces, en esta estructura llamada folículo vamos a tener al ovocito, que luego va a ser el óvulo, pero también las células foliculares. Entonces, ahí viene como la primera aclaratoria que quiero que tengan siempre presente. Esas células foliculares, ¿qué producen? ¿Qué hormona producen? ¿Quién se acuerda? Progesterona. Progesterona, sí, pero en la segunda fase del ciclo, ¿verdad? Que cuando ya se llama cuerpo lúteo. Y en la primera fase del ciclo, los estrógenos, ¿verdad? Entonces, estas células foliculares producen estrógenos predominantemente estrógenos durante la primera fase del ciclo menstrual. Acuérdense que el ciclo menstrual en la mujer que no tiene trastornos menstruales normalmente dura entre 28 y 30 días, ¿no? Entonces decimos los primeros 13 días más o menos, esa fase se llama estrogénica o también se llama folicular, porque es cuando ocurre ese crecimiento del folículo que va a madurar, ¿verdad? Entonces en el día 14 ocurre un pico de LH y eso hace que se libere el óvulo, entonces bueno, entra en la trompa y ahí es movilizado con las fibras de la trompa y bueno, si hay fecundación, bueno, se forma el cigoto y comienza todo el proceso de formación de un nuevo ser, ¿no? Y si no hay ovulación, bueno, entonces sigue su camino hacia el útero
y es expulsado con la menstruación, ¿no? Y eso, bueno, va ocurriendo cada 28 días, cada 28 días. Entonces, luego el día 14, esta segunda fase, donde predomina entonces el cuerpo lúteo. ¿Y quién va a formar ese cuerpo lúteo? ¿Quién se acuerda? Era formado, doctora, por el folículo que dejó el óvulo en ese caso. Exacto, ¿verdad? Entonces, estas mismas células no es que desaparecen y ya quedan como una cicatriz, ¿no? Ellas se transforman en un cuerpo lúteo, que ya una vez que sí termina ese ciclo, ahí sí queda como una cicatriz, ¿verdad? Pero durante la segunda fase del ciclo, ahí es cuando produce progesterona. Entonces, esa segunda fase del ciclo se llama también progestacional, se llama luteínica, ¿verdad? Porque los dos procesos están simultáneamente desarrollándose. No quiere decir que no haya estrógeno, sí hay, pero no es lo que predomina. Predomina la progesterona. ¿Sí? Entonces, esas células, ¿qué les pasa? Sufren cambios bioquímicos también para que entonces sus receptores capten a ciertos tipos de andrógenos y entonces eso hace que se produzca la progesterona. ¿Y para qué sirve esta progesterona? O sea, el proceso en la mujer es muy bonito porque las hormonas que he mencionado, es decir, la FSH o folículo estimulante y la LH o luteinizante, ¿dónde se producen entonces? ¿Quién se acuerda? En la adenohipófisis. Exacto, ¿verdad? En la adenohipófisis. Entonces, la adenohipófisis durante la primera fase del ciclo está sintetizando principalmente folículo estimulante, o sea, la FSH. ¿Para qué? Para que este folículo primordial, que es pequeñito, que tiene una sola capita de células alrededor, de células foliculares, y el ovocito a su vez se active, porque cuando uno nace, las mujeres nacemos, se detiene la división meiótica. Acuérdense que la meiosis, a diferencia de la mitosis, ¿para qué nos sirve? ¿Quién se acuerda? Para la multiplicación celular o la formación de tejidos. Ajá, entonces fíjense, hay dos procesos, la mitosis y la meiosis. La mitosis es la que tenemos desde que nacemos hasta que nos morimos, o sea, desde que nos formamos ahí el cigoto empieza la mitosis. Entonces, ¿qué quiere decir? Las células se van reproduciendo igualitas, ¿verdad? Se muere una, viene la otra, se muere una, viene la otra. En cambio, la meiosis tiene otra función, ¿verdad? Que es solamente, exclusivamente para las células gonadales, tanto el óvulo como el espermatozoide. ¿Quién se acuerda por ahí? Entonces, ¿cuál es la diferencia con la mitosis? Sí, la diferencia grandota. Hay muchas, pero la más grandota. Yo sé que se lo vieron en biología ya hace miles de años, ¿no? Que una división hace que la nueva célula tenga la mitad de los genes y la otra que tenga genes completos. Exacto, ¿verdad? Entonces, la célula hija o las células hijas tienen la mitad de la carga cromosómica, de manera que cuando se une al otro, o sea, si es el óvulo o el espermatozoide, el ser que se forma tenga una carga completa, ¿verdad? O sea, normalmente todas nuestras células en su núcleo tienen 23 pares de cromosomas. Si decimos la carga genética es 46XX si es una mujer o 46XY si es un hombre, ¿sí? En cambio, el óvulo y el espermatozoide tienen o 23X o 23Y, ¿ok? Entonces, de manera que cuando se unen, bueno, forman un varón o forman una mujer. Entonces, eso es lo que hace la meiosis, ¿verdad? Entonces, ese proceso en la mujer se detiene, o sea, luego de las primeras etapas de la formación de la niña durante la embriogénesis, en una etapa de la meiosis. Y se vuelve a activar en la menarquia, ¿verdad? Cuando comienza la menstruación, en la adolescencia, cada vez que ocurre una estimulación hormonal para que varios folículos se activen y empiecen su ciclo menstrual, empieza otra vez la división meiótica. Y ese espermatocito que se quedó en fase 1 puede pasar a espermatocito 2
y a óvulo, ¿verdad? Que es un proceso a la vez de división y a la vez de maduración. Ese proceso es así, o sea, se detiene y continúa en la adolescencia. En cambio, en el varón, se quedan en espermatogonia y todo se activa durante la adolescencia y es para toda la vida. No es cíclico, sino que toda la vida están produciendo espermatozoides. O sea, lo que va bajando, digamos, es la cantidad, la calidad, pero no se cierra el ciclo como en la mujer, ¿no? Bueno, entonces, fíjense, a medida que va ocurriendo esa producción hormonal aquí, ¿verdad? De folículo estimulante durante los primeros 13 días principalmente. Y luego luteinizante, que se produce aquí, ¿verdad? La LH, que se produce en la hipófisis durante la segunda etapa del ciclo, o sea, predominantemente, ¿ok? No es que estoy diciendo que sea la única hormona. De manera cíclica, bueno, van a su vez a hacer que entonces aquí la primera etapa se produzca estrógeno y en la segunda etapa se produzca predominantemente progesterona. ¿Y qué hacen los estrógenos a su vez sobre el útero, ¿no? Imaginémonos que aquí tuviéramos un útero, porque es importante que este estrógeno actúe sobre el útero. ¿Quién se acuerda? Para en el útero, para la posible implantación que se pueda dar. Claro, lo van preparando, ¿verdad? Entonces, porque se supondría que, bueno, si en el día 14 hubo una inseminación o hubo relación sexual, o simplemente se implantó ya un blastocisto con todos los procedimientos que hay hoy en día, ese útero esté preparado, ¿verdad? ¿Y cómo se prepara? ¿Qué parte del endometrio ahí se modifica? ¿Quién se acuerda? ¿Qué hay ahí en el endometrio? Más o menos, hagan un poquito de memoria. O sea, que iba a haber cambios en la mucosa del endometrio para que pueda implantarse en sí este embrión, digámoslo así. Exacto. ¿Y qué cambios? Ya, bajo la capa basal iba a haber lo que es una microvasculatura, la cual iba a nutrir, digámoslo así, al embrión para que pueda seguir desarrollándose. Ajá, entonces por encima más bien de la capa basal, por encima me refiero hacia la luz del endometrio, hay esa capa funcional que tiene glándulas y tiene vasos sanguíneos, entonces comienzan a crecer. Esos estrógenos estimulan a las glándulas y a los vasos sanguíneos para que crezcan, entonces se forman esos vasos muy espiralados, en forma de espiral, para que sean así bien, aporten bastante sangre y las glándulas a su vez aporten nutrientes para que si ocurre implantación, pues ese bebé se pueda formar adecuadamente. Y eso además es vamos a decir, mantenido por la progesterona. Entonces, si ocurre implantación, ese endometrio está preparado para recibir ese bebé y la progesterona mantiene ese estado de preparación, ¿verdad?, del endometrio, hasta que se forma la placenta, que ocurre más o menos alrededor entre el mes 2 y el mes 3. Entonces, bueno, ya ahí no es tan importante la progesterona porque ya se formó la placenta, ¿no? Ya los nutrientes vienen por esa vía. Entonces, todo eso va ocurriendo, tiene su explicación, ¿verdad? No es porque, porque sí, porque a alguien se le ocurrió que tenía que ser así, simplemente para molestar a la mujer y tener una menstruación menstrual, no, es para fisiológicamente el ciclo de la vida se pueda ir perpetuando, ¿no? En el varón, igual, su hipófisis va a producir hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. Lo único que no lo hace de manera cíclica como en la mujer, aunque sí se produce de manera pulsátil, es decir, no es continua, sino con picos durante el día. Y entonces, ¿qué hace la folículo estimulante? ¿Quién se acuerda? ¿A quién estimula un poquito más de estas dos células? Vamos a cambiar la pregunta. ¿Quién se acuerda qué hacen las células de Leydig? ¿Es encargado de producir testosterona? Testosterona, ¿verdad? Entonces normalmente asociamos mujer, estrógeno, hombre, testosterona. Y ciertamente es así, ¿verdad?
No quiere decir que la mujer no tenga testosterona, ni que el hombre no tenga estrógeno, ¿verdad? Pero lo que predomina es esa forma de andrógeno que se llama testosterona en el hombre, que le da pues todas sus características sexuales propias, y en la mujer predomina el estrógeno, ¿verdad? Que a su vez también le da esas características sexuales y obviamente lo que les expliqué aquí de su ciclo menstrual y de su función reproductiva, ¿no? Entonces la LH en el hombre va a estimular a la célula de Leydig, que se encuentra en el intersticio. Si ustedes recuerdan la estructura del testículo, bueno, es así como una pelotita, ¿no? Cuando hacemos un corte, lo que se ven como muchos túbulos seminíferos, lo que vemos son como círculos, ¿verdad? Llenos de celulitas, pero cada círculo de estos es un túbulo largo, ¿verdad? Y enrolladito. Y alrededor de ese túbulo está el intersticio, que es tejido conectivo, donde se encuentran las células de Leydig. Esas células de Leydig, entonces, son las encargadas de producir testosterona, que como saben, bueno, igual, ya dijimos, ¿verdad? Su función. Y en la parte del túbulo seminífero van a estar entonces las células sexuales o gonadales, estimuladas o ayudadas por las células de Sertoli. Estas células son estimuladas por la folículo estimulante. Entonces, dentro del túbulo van a estar las células de Sertoli, que son así como unas celulitas más grandes que abrazan, tienen prolongaciones y sostienen a todas las células de la serie masculina, es decir, cuando hablamos de serie decimos esa evolución, ¿verdad? Desde espermatogonia, espermatocito 1, espermatocito 2, espermatozoide, ¿verdad? Todo ese cambio de una célula redondita a una célula alargadita y con cola que se puede mover. Toda esa maduración, a su vez, la división meiótica, para que también tenga la mitad de la carga genética, va ocurriendo en cada uno de estos túbulos, pero todo el tiempo. Y entonces ese proceso es favorecido por el microambiente, que les crea la célula de Sertoli. Entonces cada una tiene su función y también actúan pues, en conjunto, porque también la testosterona es importante para mantener este proceso. Ok, entonces recuerden, la folículo estimulante y la luteinizante se producen en la hipófisis, ¿sí? Por el hecho de que esto se llame folículo, no quiere decir que ella produce la folículo estimulante, sino que produce estrógeno en la primera etapa y progesterona en la segunda etapa. Y en el hombre también hay folículo estimulante y también hay luteinizantes, solo que estimulan a otros grupos celulares. ¿Okay? Bueno, entonces una vez aclarado esto, o repasado, aquí se me queda pegado. Déjenme salir un momentito y volver a entrar para no tener problema. Ok. Ok, ya desde el punto de vista bioquímico, bueno, recordemos que hay hormonas que son de tipo peptídicas, otras que son esteroideas, otras que son más amínicas. Entonces, bueno, la nutrición también va a ser importante porque necesitamos nutrientes de los tres grupos generales y vitaminas también y minerales que permitan que estas proteínas o otros tipos hormonales se sinteticen de manera adecuada, ¿no? Entonces, de ejemplos de peptídicas, la clásica es la insulina, pero también muchas de estas hormonas hipofisiarias, el glucagón. Las clásicas esteroideas son las gonadales y las suprarrenales, y amínicas son las catecolaminas y las tiroideas. Dentro de los tipos de receptores también pueden estar a nivel de la membrana celular, o sea, en los órganos diana, o pueden estar en el citoplasma o citosol, o incluso a nivel nuclear. De los citosólicos, normalmente son más característicos en el caso de las hormonas tiroideas. Para los receptores nucleares son más característicos, esteroideas, aquí tiroideas, y los de membrana son la mayoría y actúan a través de diferentes proteínas, ¿no? O unidos a diferentes proteínas. Por ejemplo, hay unos que actúan por la vía de las proteínas G, como la paratormona, ACTH. Otros actúan por la vía de la tirosinquinasa, como la insulina. Otros actúan por la vía JAK, como la hormona del crecimiento y la prolactina. Y otros a través de la vía de la guanidine-ciclasa, que a su vez aumenta la actividad de la óxido nítrico sintetasa. Entonces, si bien es cierto que en la parte endocrina también hay muchísima información molecular por todas estas hormonas y a la vez los receptores y toda digamos, el ciclo de funcionamiento de ellas, no nos vamos a enfocar muchas veces tanto en este detalle, sino pues, un poco más en las manifestaciones, en el manejo de la patología, en los diagnósticos diferenciales y obviamente pues en el tratamiento.
Bueno, entonces como ejemplo de trastorno, para que sigamos tomando conciencia de la importancia de esta especialidad, no porque las demás no lo sean, por supuesto que toditas son importantes, pero por lo que abarca en el sentido global de la salud humana, ¿no? Porque una alteración de una sola hormona puede dar una manifestación en cualquier parte de nuestro cuerpo o a su vez puede estar localizada especialmente en un determinado órgano, ¿no? Bueno, para empezarlo, en términos de prevalencia también tenemos la obesidad, que es súper frecuente, la diabetes, que también es frecuente y además importante por las complicaciones que produce y los grandes gastos a nivel sanitario, la hiperlipidemia, súper frecuente también, el síndrome metabólico también, el hipotiroidismo, muy frecuente también, ya un poco menos la enfermedad de Graves, que sería como la contraparte, los nódulos y las neoplasias no dejan de ser también tener cierta frecuencia. La osteoporosis, bueno, tampoco es tan frecuente, pero sí sus complicaciones en el adulto mayor son bastante importantes también. Ya otras menos frecuentes como el hiperparatiroidismo, el síndrome de ovario poliquístico o manifestaciones de alteraciones de diversas glándulas como la infertilidad o el hirsutismo o la menopausia. También vamos a mencionar algunos de ellos, obviamente que otros están más enfocados a la parte ginecológica, pero digamos no se separan pues del componente endocrino. La hiperprolactinemia, que dentro de las patologías que vamos a ver hoy, por ejemplo, es una de las más frecuentes. Y bueno, trastornos ya más relacionados con la esfera sexual, como la disfunción eréctil, el hipogonadismo o incluso la ginecomastia. Bueno, entonces ya entrando propiamente en la parte inicial de la clase en cuanto a la ubicación anatómica, vamos a ver entonces lesiones del hipotálamo y de la hipófisis. No todas, porque como les dije, lo vamos a continuar en la siguiente clase, pero bueno, vamos a comenzar con ellas. Entonces, como dijimos al principio, la hipófisis es una glándula pequeñita, pero tiene estas dos zonas que aquí se ven chiquititas, pero las vimos en la lámina anterior, o las láminas anteriores, con su adenohipófisis y la neurohipófisis, ¿verdad? Ambas están en relación a través del tallo hipotalámico con todas las vías vasculares que están aquí, con el hipotálamo, que es el que va a inicialmente liberar hormonas, que valga la redundancia, son a su vez liberadoras de las hormonas que se producen acá, o inhibidoras, ¿verdad? Pueden tener efecto estimulador o inhibidor. Pero también es importante recordar que, como les dije, por su ubicación, muchas lesiones de esta glándula, por crecimiento, por ejemplo, de lesiones tumorales, van a poder producir síntomas más relacionados con alteraciones oculares, de la visión específicamente, por compresión de la vía nerviosa que está muy cerquita, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, pasa el quiasma óptico y entonces, con mucha frecuencia, si el tumor comprime esas estructuras, más que manifestaciones hormonales, va a dar manifestaciones como cefalea o alteraciones visuales. Bueno, y bueno, obviamente puede lesionar otras estructuras conexas. Bueno, para repasar un poquito esto de por qué son tan diferentes la adenohipófisis y la neurohipófisis, eso tiene su explicación en su origen embriológico. Fíjense que si este es el embrioncito, si ustedes se acuerdan, esto que está aquí en gris es lo que es el tubo neural que se forma al principio del desarrollo embrionario y que va pues, a originar, como la palabra lo dice, todo lo que es el sistema nervioso central y periférico, ¿no? Ese tubo a veces da como protrusiones o protuberancias o evaginaciones, entre ellas una que sale del infundíbulo o del diencéfalo, que va a formar precisamente la parte de la neurohipófisis, ¿verdad? Esa evaginación se pone en contacto con una invaginación. Si ustedes ven aquí esta cavidad o esta entrada, es donde se está formando la futura cavidad bucal, ¿no? Y esto será el futuro esófago, etc. Entonces, del techo de esa cavidad bucal sale una evaginación, que es esta que vemos acá en rojito, que es la bolsa de Rathke, que entonces se pone en contacto con este infundíbulo y forman entonces la hipófisis en su conjunto, ¿verdad? Pero se sigue manteniendo anatómicamente esa diferencia de origen, que es la adenohipófisis y la neurohipófisis. Y a su vez el hueso que se va formando alrededor, que es parte del efenoide, forma entonces lo que es la silla turca. ¿Sí? Y por eso se habla de lesiones intracelulares, porque son dentro de la silla turca,
o supracelares porque son por encima de la silla turca. ¿Okay? En el trayecto a veces se queda un remanente que se llama hipófisis faríngea, bueno, pero eso es raro que suceda. Y bueno, ya cuando se forma por completo, bueno, queda entonces ya formalmente la adenohipófisis, la neurohipófisis, que dependiendo del autor se puede llamar pars nervosa, y una parte intermedia que no tiene ninguna función, al menos hasta ahora descubierta, que es la pars intermedia. Bueno, en cuanto a las hormonas hipotalámicas propiamente, entonces recordemos que son, como les dije, factores liberadores, pero que también pueden tener una función inhibitoria, ¿no? Dentro de los liberadores están los clásicos conocidos, ¿verdad? Los liberadores de tirotropina, de gonadotropina, de hormona del crecimiento y de hormona corticotropa. Entonces sus iniciales van a estar relacionados pues con esa hormona, ¿verdad? Entonces TRH, GNRH, porque son gonadotropinas, GHRH porque es de la hormona del crecimiento, CRH porque es de la corticotropa. ¿Y qué se produce entonces en la hipófisis? Bueno, principalmente TSH, principalmente FSH y LH, o gonadotropinas, como se le conoce a las dos juntas, pues. GH, que es la hormona del crecimiento, o ACTH, que es la adrenocorticotropina. Y también la TRH, una partecita de ella, en menor proporción, estimula la producción de prolactina. De las inhibitorias tenemos a la somatostatina, que también se llama SRIF, que inhibe más bien la producción de la hormona del crecimiento, y la dopamina, cuya función principal es inhibir la producción de prolactina, porque si no estaríamos pues, todo el tiempo produciendo leche. Entonces, de la parte de la neurohipófisis, recordar que tenemos la hormona antidiurética o vasopresina y la oxitocina. Recordar también que son producidas no en la neurohipófisis, sino en el hipotálamo y solo se almacenan a nivel neurohipofisiario. Bueno, aquí ya de manera más gráfica vemos entonces las hormonas que hemos mencionado que se producen a nivel del hipotálamo y vemos con línea verde los que son estimuladores de las diferentes hormonas que se producen ya en la adenohipófisis y los que son inhibidores. ¿Okay? Entonces vemos clásicamente la dopamina, como inhibe a la producción de prolactina, la SRIF, que inhibe la producción de hormona del crecimiento, la GHRH, que es la que la estimula, ¿no? Y entonces vemos también que la mayoría de estas hormonas que se producen luego, o sea, me refiero, siguiendo el eje hipotálamo hipofisiario ya en el órgano diana, por ejemplo, en el caso de las suprarrenales, la corteza suprarrenal, donde se produce cortisol por la estimulación de ACTH, una vez que ese nivel de cortisol sobrepasa a los límites normales, entonces ocurre lo que es la regulación negativa o feedback negativo para mantener ese equilibrio, ¿verdad? Y todo el tiempo entonces se está manteniendo este círculo para que, bueno, si baja mucho el nivel, entonces se estimula su producción. Si sube mucho el nivel, se inhibe su producción. Y así, o sea, igual para la TSH con el T3 y T4, igual para las gónadas, con la testosterona y el estradiol y la progesterona, y aquí también se produce entonces la inhibina, que es la que principalmente va a inhibir a la hormona o a la contraparte hipofisiaria. En cambio, en el caso de la prolactina y la GH, aunque también en la GH hay efecto de feedback negativo, ese no es tan evidente porque actúa en muchos rangos, en muchos aspectos, en el caso de la hormona del crecimiento, y aquí porque está relacionada con la etapa de la lactancia prácticamente, ¿no? Entonces, la prolactina obviamente va a estimular la producción de la leche durante el periodo de lactancia, y la hormona del crecimiento que se transforma en el hígado en el factor símil de insulina, de crecimiento símil de insulina 1, que es el que sí va a producir su efecto tanto a nivel del disco epifisiario en los huesos del niño, para el crecimiento longitudinal, hasta que se cierra ese disco, y también en el metabolismo de los nutrientes, como lo vamos a ver más adelante. Y para la neurohipófisis, que sería entonces esta porción, recordando entonces que se sintetizan en el hipotálamo, la oxitocina va a actuar ya en la eyección de la leche a través de la estimulación del pezón con la en las fibras musculares del útero para su retracción luego del parto, y en el caso de la hormona antidiurética, que actúa principalmente a nivel de los vasos colectores, túbulos colectores del riñón,
para la reabsorción de agua principalmente. Es decir, que en resumen, la TRH estimula la secreción de TSH y prolactina, la GnRH de LH y FSH y su liberación es pulsátil, la somatostatina, que inhibe la secreción de la hormona del crecimiento como acción principal, pero también actúa inhibiendo la TSH, secreción exógena del páncreas, o sea, tiene muchos otros efectos a nivel más del sistema digestivo, la motilidad, el flujo plácnico, y todos son efectos inhibitorios. La GHRH, que estimula la secreción de hormona del crecimiento, la CRH, que estimula la producción de ACTH, y la dopamina, que inhibe la producción de prolactina. Esas serían entonces las hormonas hipotalámicas, ¿sí? Luego tenemos ya las hipofisiarias, que las hemos mencionado también, pero si nos ubicamos principalmente en la parte anatómica también, en la adenohipófisis vamos a tener varios grupos celulares, ¿no? Varios como cúmulos, como los vemos aquí, forman como racimitos de células. ¿Okay? Y esas células a su vez están rodeadas por tejido conectivo, que no se distingue mucho aquí porque están muy cerquitas unas de otras. Y en ese tejido conectivo pues tenemos vasos capilares, que es donde principalmente se vierte esa producción hormonal, ¿no? Y dentro de esos grupos vamos a tener células acidófilas, que son estas más rosaditas que vemos acá, células basófilas, como estas que vemos aquí más teñidas de color más violáceo, y células cromófobas, que son estas más claritas, ¿no? Entonces, dentro de las acidófilas están dos grupos, los que producen hormona del crecimiento y las que producen prolactina. En cambio, dentro de las basófilas están el resto, ¿verdad? Las que producen ACTH, las que producen TSH y las que producen FSH y LH. Y las cromófobas, que hasta ahora no producen nada, se cree que son células que reponen al resto de las células cuando ocurre su muerte celular. Bueno, cada una de estas hormonas también, como ya hemos mencionado, la mayoría de ellos tienen sus efectos. En el caso de la hormona del crecimiento es la más abundante y además de ser la responsable del crecimiento en longitud luego del nacimiento y hasta que se cierra el disco epifisiario, también, como les dije, actúan a nivel del metabolismo nutricional, anabolizante en cuanto a la síntesis proteica, lipolítica en cuanto a la síntesis de ácidos grasos o liberación, y también es hiperglucemiante. Se estimula con la hipoglucemia, con el estrés y sobre todo con el sueño y el ejercicio. Por eso es que es tan importante que en la etapa de la adolescencia, y obviamente lo ideal es mantener esos hábitos desde la infancia, el sueño adecuado desde las determinadas horas de la noche, que es cuando hay el pico de hormona del crecimiento, es el que va a ayudar a que la persona logre su mayor potencial de crecimiento, ¿no? Y, por supuesto, el ejercicio. Entonces, ambos factores van a contribuir bastante a que la persona que ya tiene una predisposición genética para lograr determinada estatura, pues logre ese máximo de esa estatura, ¿no? Y no que se inhiba más bien su producción por problemas con el sueño o por falta de ejercicio, o sea, por acostarse demasiado tarde o por falta de ejercicio. Entonces su secreción al contrario se inhibe por hiperglucemia y es pulsátil y estimulada por el estrés. Bueno, en el caso de la prolactina ya dijimos que se produce pues durante el embarazo y que bueno, predomina su inhibición porque, bueno, pues para que no estemos todo el tiempo produciendo leche. Su secreción también se estimula, como dijimos, por la TRH y por la 5-HT y por factores pues, fisiológicos como la succión del pezón, relaciones sexuales, embarazo, estrés y otros farmacológicos, y se inhibe en el caso de agonistas dopaminérgicos. Entonces aquí es importante comenzar ya a hablar de la parte patológica para que de una vez establezcan la relación, ¿verdad? Porque así como hemos mencionado, bueno, ojalá que no se me corte esto aquí otra vez, y como hemos mencionado la importancia, por ejemplo, del sueño y el ejercicio, ya dándole un poquito de aplicabilidad en la etapa sobre todo de la adolescencia, bueno, eso está más relacionado obviamente con la parte del periodo de lactancia, perdón. Pero también recordar que, como dijimos al principio, una de los, digamos, patologías más frecuentes o motivos de consulta más frecuentes relacionados con la hipófisis, con el hipotálamo, son las hiperprolactinemias, ¿no? Como ven, pueden tener causa en un problema, una situación fisiológica, ¿verdad? Problemas del sueño,
o relaciones sexuales, o estrés, o embarazo, y no saber que está embarazada. Incluso problemas tiroideos, bueno, ya lo veremos cuando hablemos de hiperprolactinemia. Pero una de las razones son los tumores, que son los prolactinomas, ¿no? Por cierto que la tarea que van a hacer hoy está relacionada con los prolactinomas. Es un artículo sobre prolactinomas. Entonces su manejo es el que es un poquito diferente al resto de los tumores adenomatosos de la glándula hipoficiaria. No solamente porque son los más frecuentes, sino porque su manejo inicial es médico, o sea, es con tratamiento médico farmacológico. Y para ello se utilizan los agonistas dopaminérgicos. ¿Para qué? Para que estimulen a la dopamina a que se mantenga en niveles adecuados que inhiban la producción de prolactinas, ¿no? Y dependiendo ya de esa respuesta, es que si no responde o a otro fármaco, hay algunos que han, digamos, salido recientes, bueno, ahí sí tendría indicación quirúrgica, ¿no? Claro, casos muy concretos puede que vayan directamente a cirugía, pero normalmente sigue siendo todavía de manejo más clínico, farmacológico, ¿sí? En cambio, el resto de los tumores, ¿verdad?, que puedan estar ahí ubicados, mientras sean macroadenomas, generalmente van a ser quirúrgicos, ¿sí? Y pueden producir, por ejemplo, acromegalia o un tumor productor de TSH o un tumor productor de varias hormonas, que es lo que suele suceder. Pero sigue siendo el prolactinoma el más frecuente. Bueno, en el caso del ACTH, también se produce de manera pulsátil, esta más bien predomina en las primeras horas de la mañana. Entonces, bueno, aquí recordemos que la glándula suprarrenal, bueno, normalmente lo asociamos con cortisol, pero también acuérdense que tiene 3 zonas en la corteza suprarrenal. Una produce cortisol, otra produce andrógenos y la otra produce aldosterona. En el caso de la producción de andrógenos, sí está muy asociado también a la ACTH. Cuando veamos las alteraciones de la glándula suprarrenal, vamos a ver que se miden ambos niveles de hormonas para ver pues dónde está el origen de la lesión. O sea, porque puede ser en la hipófisis o puede ser en la suprarrenal directamente. Pero también está relacionado con la aldosterona, pero en mucho menor grado. ¿Por qué? Porque la aldosterona, si ustedes recuerdan, es una hormona que también tiene que ver mucho con el equilibrio hidroelectrolítico. Entonces, lo que va a regular realmente su producción o su inhibición es precisamente las modificaciones de la presión, de los electrolitos, etc. O sea, sí se asocia a la ACTH, pero no se regula a través de ella. Bueno, esto ya lo dijimos, el feedback negativo y que se estimula, bueno, por la CRH, por la hipoglucemia y por el estrés. Bueno, la TSH, ya ustedes también la conocen bastante, se asocia entonces a la producción de T3 y T4 a nivel de la glándula tiroidea. Su estructura es similar a la FSH, LH y gonadotropinas, por eso algunas patologías productoras, sobre todo de gonadotropinas, que como por ejemplo la mola hidatiforme, muchas veces simulan un cuadro, por ejemplo, o de hipotiroidismo o de hipertiroidismo, dependiendo, porque simula pues la producción de la hormona TSH, casi siempre asociados a hipotiroidismo. Bueno, también disminuye su liberación de somatostatina, la dopamina y los glucocorticoides, por lo tanto vemos que no todas las hormonas están asociadas a una sola órgano diana, sino que a veces el equilibrio va a depender de otras tantas hormonas que pueden estar influyendo en su metabolismo. Bueno, de estas no les voy a hablar más porque ya se las mencioné tanto en el hombre como en la mujer. Ok, entonces vamos con las hormonas neurohipofisiales. Bueno, también las mencionamos en el caso de la oxitocina. Acuérdense que es una de las que llamamos hormonas de la felicidad, porque también es producida, bueno, aparte que durante las relaciones sexuales, pues también con el abrazo, con el afecto, y sus niveles pues producen bienestar, ¿no? O sea, el aumento de sus niveles. Y por supuesto, en el caso, digamos, fisiológico ya del embarazo y del posparto, permiten la eyección de la leche a través de la estimulación a las células mioepiteliales de los conductos galactóforos y por supuesto la contracción uterina. Y la hormona antidiurética, que como les dije a nivel de los conductos renales, van a permitir la reabsorción de agua, ¿no? Entonces se va a estimular por el aumento de la osmolaridad, disminución de la volemia o de la presión arterial, y también por fármacos como algunos anticonvulsivantes, por ejemplo, y se inhibe, por el contrario, con la disminución de la osmolaridad, de la presión o de la volemia, y también por fármacos como la fenitoína, la clonidina, la clorpromacina, y también por el exceso de alcohol.
Bueno, entonces en cuanto a las patologías, esta laminita es simplemente para volver a recordarles que el hipotálamo, que está por debajo del tálamo, está muy relacionado entonces con las vías visuales desde el punto de vista anatómico, y por eso muchas lesiones tumorales producen esta manifestación. Y que, bueno, por supuesto va a depender también del tamaño del tumor. En el caso del hipotálamo, entonces tenemos lesiones de tipo tumorales, traumáticas, vasculares, inflamatorias, y otras veces son secundarias a ya el manejo previo de alguna lesión, por ejemplo, por radioterapia. Bueno, dentro de los tumores tenemos cualquier tipo de tumor, pero pueden ser gliomas, hemangiomas y sobre todo craniofaringiomas, especialmente en los niños. Bueno, traumatismo, cualquier traumatismo craneal, lesiones vasculares de cualquier tipo, piensen isquémicas, hemorrágicas, algunas adquieren nombres específicos como la apoplejía hipoficiaria, enfermedades inflamatorias como la encefalitis, meningitis, sarcoidosis o tuberculosis. Es decir, cualquier proceso que ocurre en cualquier otro órgano puede ocurrir localizado allí o producto pues, de una enfermedad sistémica, como por ejemplo la sarcoidosis, por ejemplo. Ya por grupos etarios, bueno, es más frecuente en los neonatos problemas asociados a un parto complicado, como hemorragia, traumatismo, o a veces procesos infecciosos como meningitis. Ya un poquito más grandecitos sí aparecen los tumores, como de los tipos glioma óptico o histocitosis X, puede haber problemas de hidrocefalia, trastornos congénitos o la misma meningitis. En niños ya más grandes, los tumores ya son más del tipo craniofaringiomas, o también procesos infecciosos. En adultos jóvenes siguen siendo los tumores, pero ya puede ser lesiones hemorrágicas, por ejemplo, como hemorragia subaracnoidea o aneurismas vasculares. Y ya en los adultos, entonces, lo más frecuente son los tumores. También se menciona la enfermedad de Wernicke, que es producto del alcoholismo. En cuanto a la clínica, bueno, habíamos mencionado que prácticamente se dividen en dos grupos primordiales de manifestaciones clínicas. Un grupo sería ese que se asocia a cefalea y alteraciones visuales, y que normalmente, como les digo, está asociado a macroadenoma, o sea, lesiones o tumores hipotalámicos que tienen efecto de compresión, ¿no? Y otros que son lesiones que producen más manifestaciones de tipo hormonal. Entonces, dependiendo de la vía hormonal o grupo celular hormonal que se esté afectando primordialmente, bueno, la manifestación entonces puede ser, por ejemplo, una diabetes insípida por falta o disminución de la producción de una hormona antidiurética, o pueden ser alteraciones que estén produciendo, como les digo, daño de algunos de estos grupos celulares. Puede ser que predomine, por ejemplo, el factor liberador, o sea, la TRH, y entonces haya alteraciones relacionadas con todo lo que es el metabolismo celular, de alteraciones en la termorregulación, somnolencia, obesidad, bueno, todos los que se mencionan acá. En el caso de tumores, generalmente, como les digo, cefalea, alteraciones campimétricas e incluso convulsiones. Y ya también cuando hay una lesión más generalizada, o sea, que afecta a muchos grupos celulares, pueden haber, o que incluso producen efecto compresivo en zonas más basales, como el tallo encefálico, a patologías respiratorias cardiovasculares y trombóticas. Ok, en cuanto a patologías de la hipófisis anterior, fíjense que ya hablamos un poquito en forma muy resumida, porque como les digo, ahí hay miles de lesiones, miles de nombres específicos, a veces complicadísimos, pero la mayoría de ellos son bastante poco comunes. Entonces, con recordar que la patología más frecuente son las tumorales, pero que además pueden haber, como les dije, vasculares, infecciosas, traumáticas o secundarias a radioterapia, con eso, ese amplio división nos podemos orientar en el diagnóstico diferencial. Y ya en la hipófisis es prácticamente lo mismo, solo que, o sea, en cuanto a tipos de alteraciones, solo que igual pueden adquirir ciertos nombres específicos. Entonces, por ejemplo, en el AMIR, que es el libro que vamos a utilizar principalmente para este tema, los agrupa en varios tipos de patologías, pero no quiere decir que sean exclusivos. Por ejemplo, un adenoma hipoficiario muy probablemente puede producir una acromegalia. Lo que pasa es que, bueno, lo separamos porque la acromegalia es una entidad específica, ¿no? Igual puede producir un hipopituitarismo, igual puede producir una hiperprolactinemia a través del prolactinoma, que es un tipo de adenoma. Es decir, no son
No son separadas esta clasificación, sino que es como para hacerla más didáctica. Entonces vamos a ir viendo cada una de ellas, hoy vamos a ver algunas y la clase que viene vemos las otras. Ok, entonces empezamos por el hipopituitarismo, que sería el déficit o ausencia de una o de varias, de producción, perdón, de una o de varias hormonas hipoficiarias. Entonces, dentro de las causas vamos a tener tumores, igual que como en el hipotálamo, que es la causa más frecuente. En niñitos suele ser el tipo de tumor más frecuente el craniofaringioma, que como les dije es supracelular, o sea, por encima de la silla turca, por ejemplo, en este caso. ¿Sí? Esta sería la hipófisis y este sería ya el hipotálamo, entonces suele ser ese tipo de tumor que, bueno, puede infiltrar también la hipófisis. En adultos, en cambio, más bien es más frecuente el adenoma hipoficiario, por lo tanto es intracelular, o sea, dentro de la silla turca. También pueden haber metástasis de otros tumores en otros órganos, principalmente cerebrales. Dentro de las alteraciones vasculares, como vimos en hipotálamo, que igual pueden ser hemorrágicas, trombóticas o otro tipo de isquemia, aquí también, ¿verdad? Pero a veces cobran nombres específicos. Por ejemplo, el síndrome de Sheehan, que es una necrosis hipoficiaria posparto que puede ocurrir. La necrosis del diabético, que se llama necrosis isquémica hipoficiaria. Algunos tipos de vasculitis, que son procesos inflamatorios a nivel de los vasos arteriales. O aneurismas, por ejemplo, de la carótida interna que puede secundariamente lesionar por falta de irrigación, producir infartos a nivel hipoficiario o trombosis del seno cavernoso. Otras causas también, igual que en el hipotálamo, infecciones, bien sea localizadas como meningitis y encefalitis, o granulomas, producto de infecciones tipo tuberculosis, o enfermedades granulomatosas de otro tipo como la sarcoidosis. Igual la iatrógena como la radioterapia o incluso consecuencia de cirugía. Y el síndrome de silla turca, vacía, que como lo vemos en esta imagen, da la impresión de que la silla turca estuviera vacía, pero bueno, cuando veamos la patología vamos a ver por qué se produce realmente esa imagen. Bueno, en cuanto a otras causas mucho menos frecuentes, están malformaciones, traumatismo, procesos sistémicos como la hemocromatosis, que es por depósito de hierro, algunos casos de anorexia nerviosa, otros casos de enfermedades autoinmunes como la hipofisitis autoinmune, son muy raras, o el síndrome de Kalman-Morser, que es principalmente en varones por hipogonadismo. Es decir, y así hay muchísimos nombres rarísimos que pueden lesionar o producir una alteración a nivel de la hipófisis anterior, principalmente. Y en cuanto a la clínica, básicamente lo mismo, ¿verdad? Pueden haber alteraciones visuales, si es un tumor que produce compresión, bien sea de percepción de los colores o directamente del quiasma óptico, con alteraciones en la campimetría, o alteraciones hormonales, que también pueden variar, como les digo, dependiendo de qué células se esté afectando más y también dependiendo de la cronología de la lesión. Entonces, cuando es una lesión aguda, por ejemplo, un traumatismo o una lesión hemorrágica dentro de un tumor, por ejemplo, entonces lo que más se afecta o primero se afecta es la producción de ACTH. Entonces, la mayoría de estas lesiones requieren tratamiento urgente con corticoides, muchas veces intravenosos, para evitar una crisis suprarrenal severa, ¿no? que puede llevar a la muerte, puede producir shock hipotensor. Luego se afecta la LH-FSH y por último la TSH. En cambio, cuando la lesión es insidiosa, progresiva, como por ejemplo en el caso de los tumores, entonces suele afectarse primero la hormona del crecimiento porque es la más abundante, luego FSH, LH, luego TSH y por último la ACTH. Para el diagnóstico, bueno, ahí hay miles y miles de pruebas también, no lo vamos a detallar cada una de ellas porque ya eso es más de manejo específico del endocrinólogo, pero recordar así a grandes rasgos que, bueno, se pueden hacer estudios basales de hormonas, se pueden hacer estudios con estimulación, por ejemplo, o inhibición hipoficiarias para ver cuál eje se está afectando más o si realmente el problema está en la hipófisis o está en la hoja diana. El estudio directo del cortisol basal, estudio de la hormona del crecimiento, que más que todo se hace a través de la IGF-1, que es su molécula ya funcional directa, y también por déficit de hormona del crecimiento, el uso de las pruebas de estímulo con la hipoglucemia insulínica. Y para el tratamiento también pues va a depender del tipo de lesión. Si es un tumor,
lo que dijimos previamente cuando hablamos de la prolactina, ¿verdad? ¿Se acuerdan que habíamos dicho los prolactinomas son los únicos tumores que inicialmente se tratan con agonistas dopaminérgicos, ¿sí? En cambio, el resto de los tumores, la mayoría de ellos van a ser tratados con cirugía, bien sea cirugía transestenoidal combinada con radioterapia o previa radioterapia, pues se hace la cirugía, o a veces, si es inoperable, pues solo radioterapia. Hay tumores que no se operan ni se tratan porque son asintomáticos, simplemente son un hallazgo incidental por un estudio y bueno, simplemente se vigilan durante el tiempo para ver su evolución. En cuanto a la parte hormonal, o sea, el tratamiento también va a ser muy, muy variable, pues dependiendo de lo que predomine, la alteración que predomine. Como les dije, cuando es un caso agudo, generalmente entonces necesita glucocorticoides para evitar la crisis suprarrenal. Puede que requiera levotiroxina o sustitución hormonal desde la parte gonadal, que también va a depender de la etapa evolutiva en la que se encuentre la persona, si está en etapa fértil, si ya está posmenopáusica, si desea tener hijos, si no desea tener hijos. Bueno, también puede haber necesidad de sustitución con hormona de crecimiento en los casos de problemas con esta hormona. En caso de diabetes insípida ya lo vamos a ver que se trata con desmopresina, en fin. Puede variar dependiendo de la patología y lo vamos a ir viendo a medida que vayamos un poco diferenciando las más frecuentes. Y el déficit de prolactina, que ese no se trata. Bueno, entonces eso sería lo que veríamos hasta la clase de hoy. Como les digo, entonces la tarea va a estar relacionada con la parte de prolactina. Déjenme ponerla aquí a detener la grabación. Y luego se la subo, cuando me llegue al correo, se la subo ahí en la página de inicio. Bueno, sí se entendió entonces un poco la clase, fue muy rápido, fue muy lento, digamos un feedback. Sí, doctora, está claro. Ok, de todas maneras entonces vayan repasando igual la parte fisiológica que vimos. Y en la próxima clase entonces seguimos con el resto de lesiones de la glándula hipoficiaria. Con respecto a la tarea, bueno, como les digo, ahorita se las pongo ahí, es para que la entreguen mañana. Recuerden que entonces son, creo que les dije que 4 grupos, ¿no? Me parece que les dije 4 grupos. Doc dijo 3 grupos de 6 y uno de 7 para las exposiciones. Ok, entonces serían 4 grupos. Me parece que las exposiciones son 5, no estoy segura, pero entonces lo cambiaríamos, no hay problema. Bueno, ¿tienen alguna duda? No, Doc. Ok. Bueno, entonces, lo de la práctica queda pendiente. O sea, me refiero en cuanto a la fecha concreta de la realización. Y nos vemos entonces en la próxima clase. Muchas gracias. Doctora, hasta luego. Chao, hasta luego.